Hola. Recibir la noticia de un diagnóstico de cáncer o la simple sospecha puede generar mucha inquietud y un montón de preguntas. Es completamente normal sentirse así. Por eso, el objetivo de este vídeo es muy sencillo: aclarar todas tus dudas sobre un tipo específico de tumor, los tumores carcinoides, de una forma clara, directa y sin tecnicismos. Vamos a empezar por lo más importante, lo que seguramente más te preocupa. Los tumores carcinoides son un tipo de cáncer, sí, pero tienen una característica clave: son de crecimiento lento. Esta es una información fundamental que nos permite abordar el tema con más calma desde el principio. Pueden aparecer en distintos lugares del cuerpo, pero los más comunes son en el aparato digestivo y los pulmones. Suelen crecer en unas células especiales llamadas neuroendocrinas, que tienen un trabajo doble: actúan como células nerviosas y como productoras de hormonas. Y precisamente porque estas células pueden producir hormonas, a veces los primeros avisos que da el cuerpo no vienen del tumor en sí, sino del exceso de estas que circulan por tu cuerpo. Ahora que ya sabes qué son, seguramente te preguntas: ¿y cómo se notan? Es muy importante conocer los posibles síntomas, no para alarmarse, sino para estar informado y saber escuchar a tu cuerpo. De hecho, en muchos casos estos tumores no dan ninguna señal al principio, o las que dan son tan generales que pueden confundirse con otras cosas. Por ejemplo, si el tumor está en los pulmones, podrías notar cosas como un dolor en el pecho o que al respirar se oiga un pequeño silbido. También podrías tener dificultad para respirar, diarrea, un enrojecimiento repentino en la cara, un aumento de peso o incluso unas marcas en la piel parecidas a estrías. Si por el contrario el tumor está en el tubo digestivo, los síntomas pueden incluir dolor abdominal, diarrea, náuseas o incluso un bloqueo que te impida ir al baño. A veces también puede haber sangrado o dolor en la zona del recto, junto con ese enrojecimiento facial del que hablábamos antes. Recuerda lo que dijimos sobre las hormonas. Cuando un tumor produce un exceso de estas, puede causar un conjunto de síntomas conocidos como síndrome carcinoide. Síntomas como la diarrea o ese enrojecimiento facial repentino son, a menudo, la consecuencia directa de ese exceso de hormonas que el tumor está liberando. Como ves, el cuerpo nos está enviando señales que a veces son difíciles de interpretar. Por eso, el trabajo de los médicos es clave y es fascinante ver cómo investigan para llegar al fondo del asunto. Entonces, si sientes algo así de forma persistente, el primer paso es ir al médico. Veamos qué ocurre en esta fase de investigación. El proceso de diagnóstico no es algo aterrador, sino más bien un trabajo de detective que los médicos realizan paso a paso para tener respuestas claras y precisas para entender qué te pasa. Por eso, lo primero que se busca en los análisis de sangre y orina son precisamente esas pistas: un nivel anormalmente alto de esas hormonas que hemos mencionado o de las sustancias que se generan cuando tu cuerpo las procesa. Después, es probable que te hagan pruebas de imagen como una tomografía o una resonancia magnética. Para ver las cosas aún más de cerca, existen herramientas que permiten explorar el interior del cuerpo directamente. Por ejemplo, se puede usar un tubo muy fino con una cámara en la punta que se introduce por la garganta para ver el aparato digestivo o los pulmones, o por el recto para examinar el colon. Incluso hay avances fascinantes como una cámara del tamaño de una píldora que te puede estragar para explorar el intestino delgado de una forma menos invasiva. Finalmente, para tener la certeza absoluta, se realiza una biopsia. Este es el paso definitivo en el que se toma una muestra diminuta del tejido para analizarla en el laboratorio. Así se confirma sin lugar a dudas de qué tipo de células se trata, y con esta información el equipo médico puede establecer el mejor plan de tratamiento. Aquí no hay una receta única. La decisión
debe tener en cuenta dónde está el tumor, si se ha extendido a otras partes del cuerpo y cuál es tu estado de salud general. Una de las opciones principales es la cirugía. Si el tumor se detecta a tiempo, a menudo se puede quitar por completo. Y si está más avanzado, los cirujanos pueden intentar extirpar la mayor parte para ayudar a controlar los síntomas. También existen tratamientos con medicamentos que tienen diferentes misiones. Algunos, como la octreotida, la lambreotida o el telotristat, se encargan de controlar el exceso de hormonas que produce el tumor, aliviando síntomas como la diarrea o el enrojecimiento de la piel. Otros tratamientos, como la quimioterapia, utilizan medicamentos fuertes para eliminar las células tumorales. La terapia dirigida es diferente. Es como tener una llave que solo encaja en una cerradura específica de la célula tumoral. Estos medicamentos buscan esas anomalías concretas y las bloquean, haciendo que las células malignas se destruyan sin afectar tanto a las sanas. De hecho, a menudo se combina con la quimioterapia para un ataque por dos frentes. Hay otra opción llamada terapia con radionúclidos que funciona como un misil teledirigido. Es una molécula que busca y se engancha específicamente a las células del tumor. A esa molécula se le añade una pequeña carga de radiación que se libera justo donde tiene que actuar, destruyendo las células malignas y protegiendo al máximo el tejido sano a su alrededor. Y es importante que sepas que incluso si el cáncer se ha extendido al hígado, existen tratamientos específicos como la cirugía, técnicas que bloquean el flujo de sangre que alimenta el tumor o métodos que usan calor o frío extremo para destruir esas células directamente. Pero los médicos y las medicinas son solo una parte del equipo. La otra parte, la más importante, eres tú. Un diagnóstico como este puede hacerte sentir que pierdes el control, pero la realidad es que hay muchísimas cosas que puedes hacer para cuidarte y afrontar mejor todo el proceso. Lo primero es informarte. No tengas miedo de hacerle todas las preguntas a tu médico. Entender bien tu situación te ayudará a tomar decisiones con más confianza. Un consejo práctico es ir siempre acompañado a las citas importantes y llevar una lista con tus dudas. Preguntas como ¿cuáles son los tratamientos y cuál me recomienda? ¿Qué efectos secundarios puedo esperar? ¿O cómo afectará esto a mi vida diaria? Tener estas preguntas listas te da seguridad y control. También es fundamental buscar apoyo. Hablar con otras personas que están pasando por lo mismo que tú en grupos de apoyo puede ser de una ayuda inmensa. Y, por supuesto, cuida de ti. Elige una dieta saludable, con muchas frutas y verduras. Intenta hacer ejercicio ligero cuando te sientas con fuerzas. Duerme lo suficiente para que tu cuerpo se recupere y trata de evitar el estrés en la medida de lo posible. Tener el control de estas pequeñas cosas marca una gran diferencia. Y ahora, para terminar, volvamos al principio por un momento. Empezamos este vídeo hablando de la inquietud que puede generar un diagnóstico con la idea de aclarar un tema que podía parecer abrumador. Espero que, después de esta conversación, todo te parezca un poco más comprensible y, sobre todo, más manejable. Recuerda que tu cuerpo tiene su propia forma de comunicarse. La clave no es asustarse por sus mensajes, sino aprender a escucharlos y contar con un buen equipo que te ayude a traducirlos. Al final, el mayor experto en ti siempre serás tú. Que te vaya muy bien. Muchas gracias.